La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. América Latina fue declarada zona de paz y el foro abrió además espacio para la discusión sobre la pobreza y la desigualdad que aqueja a los pueblos de nuestra región. Esa es nuestra lista económica el día de hoy. Uno de los temas centrales del encuentro de jefes de Estado de la CELAC fue la reducción de la pobreza y la desigualdad, para lo que es necesaria la mejora y profundización de la educación en los países de la región. Los mandatarios llamaron a estar unidos para fomentar la creación de empleo y el desarrollo. Tenemos que integrarnos por nuestro propio desarrollo, pero el desarrollo no es solo sumar riqueza, aumentar consumo. Es la lucha por la felicidad humana, la única cosa trascendente que para cada uno de los seres humanos. Por su parte, el presidente boliviano Evo Morales llamó a crear un fondo de cooperación que ayude a las naciones más vulnerables de la región y se fortalezca como un bloque contra las agresiones de las naciones ricas. ¿Cómo podemos crear un fondo de solidaridad para rápidamente como ayudar a algunos hermanos en esos países? ¿Cómo aprender de Fidel, de Raúl, del pueblo cubano, compartir lo poco que tenemos y no la sobra como nos dicen? Creo podemos juntarnos y ayudarnos, porque cuando hay un pequeño problema viene a chantajear, viene a condicionar alguna cooperación. Sigue convencido, las potencias nunca nos van a ayudar gratuitamente, sino siempre si hay alguna ayuda va a ser condicionado. Las potencias como el imperio norteamericano nunca jamás van a querer que nos desarrollemos. La CELAC, conformada por 33 países, tiene el reto económico de aglutinar a los numerosos mecanismos de integración que actualmente hacen vida en la región, como el ALBA, Petrocaribe, UNASUR y Mercosur. Además, otro gran reto será la creación del Foro de Cooperación China-CELAC. Vamos de inmediato con el análisis de este tema. Nos acompaña en el estudio el doctor Alfredo Serrano, doctor en Economía, también miembro del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico CELAC. Bienvenido a Telesur. Muchísimas gracias. Bien, vamos a iniciar hablando de este tema de la CELAC y el impacto económico que ha tenido. Es el epicentro, La Habana en este momento, no solamente de la organización, de la integración regional, sino también en una frase que ha resumido y que se ha comentado muchísimo: integración, economía y por supuesto la cooperación en materia económica. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el reto, el desafío que tienen los presidentes allá, los 33 países, para la economía regional? Esta es una cumbre que llama la atención fundamentalmente porque han venido todos los mandatarios, casi todos los mandatarios, y no solo han venido los mandatarios de la región, sino que además viene el mundo a ver qué sucede en América Latina. Viene Naciones Unidas, viene la propia CEPAL y este año además llama la atención que esté la OEA presente a través de su secretario general Insulza. Por lo tanto, se convierte la región en un lugar de máxima observación a nivel mundial. A mí me gustaría fundamentalmente recordar que hace 20 años, que es a partir de una visita del comandante Chávez, justamente después de salir de la cárcel de Yare, cuando nadie lo recibía en América Latina en esa época, es a partir de esa visita a Cuba cuando en esa conversación, charla y conferencia que da junto con el comandante Fidel Castro, yo creo que es el germen verdaderamente de esta cumbre CELAC. Hay que recordar, en palabras de Fidel Castro, él hablaba de latinoamericanía, y incluso el propio Chávez hablaba en una época de la utopía neoliberal, hay que recordar los años 90, y justamente Chávez, a contracorriente, plantea que no puede haber transformaciones nacionales sin un gran continente integrado y unido. Por lo tanto, cuando hablamos de la CELAC hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2014, en esta segunda cumbre en La Habana, se ponen de alguna manera los cimientos de los próximos años respecto a la necesidad de tener políticas supranacionales. Yo creo que es importante dejar claro que no puede haber transformaciones solo con la bandera nacional si no tienen clara una política única, integrada, supranacional. Por lo tanto, todo el mundo mira la cumbre porque América Latina se constituye en un nuevo polo económico en el mundo, en este momento de transición geoeconómica, donde ya no están solo la hegemonía estadounidense, sino está China, está los BRICS, y aparece América Latina diciéndole al mundo: este es un lugar que puede ser
central económicamente a nivel mundial. La oportunidad que tiene la CELAC, Alfredo, para diversificar el sector productivo en la región, ¿cuál es esa oportunidad? Justamente lo que creo que de esta cumbre surge es un desafío en los próximos meses de decirle al mundo que América Latina ya no va a tener un rol subordinado en un sistema productivo fragmentado geográficamente, en el cual América Latina siempre lo que hizo fue proveer materias primas sin valor agregado, teniendo una dependencia y, lo que es peor, un sistema de intercambio desigual. América Latina justamente lo que está procurando construir es un modelo o un patrón de encadenamiento productivo regional donde cada país pueda participar según sus características, pero en un sentido más de complementariedad productiva, donde no haya una fuga de valor siempre hacia las transnacionales, translatinas, sino que cada país, ya sea el caso venezolano, el boliviano, el argentino, el ecuatoriano, pueda participar verdaderamente en un cambio de matriz productiva a nivel regional. Esto es un gran desafío en los próximos meses y creo que deberíamos de estar como muy atentos a esta cuestión. Vamos a ver, Serrano, algunos retos que tiene precisamente la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC en el siguiente gráfico. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, tiene como meta declarar una zona libre de pobreza a través de políticas que busquen la erradicación del analfabetismo, democratización en el acceso a la salud y la educación y políticas alimentarias efectivas. Además, se espera que la CELAC ponga en funcionamiento un sistema de pago funcional entre los bancos centrales de los países miembros, al tiempo que se ampliará el acceso a los servicios financieros con medidas de protección para los consumidores. CELAC busca integrar e incrementar sus beneficios para aumentar su capacidad de distribución y almacenamiento. También plantea crear planes educativos, sociales y ambientales que puedan ser impulsados por las comunidades organizadas de los países miembros. Bueno, nos acompaña Alfredo Serrano, doctor en Economía, para analizar este tema de la CELAC y La Habana, que es el epicentro, como hemos dicho, de la integración latinoamericana, pero también en materia económica. El empleo es la clave para salir de la desigualdad y la pobreza, decía la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, CEPAL, y quería preguntar cuál es el reto en ese sentido, porque se está hablando no solamente a nivel regional, sino también en el ámbito mundial de la importancia y el reto para la próxima década de la desigualdad y la pobreza. Sí, creo que América Latina en esta pasada década post-neoliberal, en un nuevo cambio de época económico, ha logrado lo que denominan muchos autores la década ganada. La década ganada, pero no para el gran capital, sino la década ganada para la mayoría de los pueblos. Se ha reducido mucho la desigualdad, se ha reducido mucho la pobreza extrema, se ha generado empleo, se sigue luchando contra el subempleo y creo que sobre todo hay un gran control de los sectores estratégicos. La tasa de crecimiento de América Latina, en el último informe de la CEPAL, sigue dando buenos números para América Latina, pero lo que es más importante es que se produce un crecimiento distribuidor, no un crecimiento empobrecedor. O sea, hay un crecimiento con una redistribución de riqueza. Esto se ha logrado y ahora, como bien dices, creo que estamos frente a la próxima década disputada. Hay unos 10 años próximos en los cuales América Latina tiene retos económicos fundamentalmente para lograr el objetivo que sale de la Declaración de La Habana, que es la pobreza cero para América Latina. Lo importante es que en esta cumbre por primera vez han superado los eslóganes y se han planteado los cómo se consigue verdaderamente esta pobreza cero. Para ello justamente hay lineamientos económicos, por ejemplo, en la elaboración de gran nacionales, donde los estados puedan cooperar para controlar sectores estratégicos como los recursos naturales, los medicamentos genéricos y tantos otros. Incluso establecer un sistema de regulación de empleo mucho más integrado, más regional, una política financiera donde este deseado Banco del Sur verdaderamente sea un hecho y no tengamos que depender, como siempre, del norte para el desarrollo del sur. Creo que la no dependencia del FMI, la no dependencia del Banco Mundial es a partir de una política financiera integrada. Yo creo que se plantea por primera vez en esta cumbre una integración de múltiples aristas económicas que supera el estadio comercial de los tratados de libre comercio del norte, y esto me parece que puede realmente forjar la construcción de una América Latina económica mucho más justa e igualitaria. Hablando precisamente de la influencia del norte de los tratados de libre comercio, próximamente, en los primeros días de febrero, se va a realizar la Alianza Pacífico, una cumbre importante en Cartagena de Indias, Colombia. Contrarrestar
todas estas alianzas también en el continente, que ha sido muy criticada por la influencia que han tenido organismos internacionales del norte. ¿Cómo ve usted el escenario en ese sentido? La CELAC vuelve a mostrar que hay una victoria porque hay mucho olor de del alba. No hay que olvidar que esta es una iniciativa que surge desde Venezuela y desde Cuba, muy amparada por los países del ALBA, por Ecuador, por Bolivia, pero también con una suma de países como Argentina y Brasil. Por lo tanto, creo que la CELAC de alguna manera procura dar las respuestas a un UNASUR un poco desquebrajado, un UNASUR que ha sufrido un año pasado complejo, fundamentalmente por este remake del ALCA, que es la Alianza del Pacífico. No hay que olvidar que la Alianza del Pacífico, todos sus países tienen tratados de libre comercio, tratados bilaterales de inversión con el norte, y esto permite la entrada de un gran capital que todavía genera dificultades en un crecimiento justo, desarrollador. Por lo tanto, me parece que la CELAC justamente va a contrarrestar a esta emergencia 2013 de la Alianza del Pacífico. Pero sí me gustaría dejar claro que en la Alianza del Pacífico no es todo oro lo que reluce. Las protestas en Colombia, en Perú, en México y en Chile, y el cambio político, habrá que ver cómo sigue en los próximos meses, de la señora Bachelet ahora, de alguna manera, incluso la propia sentencia de La Haya, donde se replica la guerra del Pacífico, justamente dentro de la Alianza del Pacífico, me parece que hace ver una Alianza del Pacífico que va un poco decayendo, y que esta CELAC puede ser el gran paraguas aglutinador de una integración económica mucho más justa. Se habla, como decía Raúl Castro, un nuevo paradigma económico en América Latina. Es justamente un nuevo paradigma, y de hecho cuando uno ve que esto se celebra en La Habana, que las declaraciones es desde el propio Raúl Castro planteando la justicia como un eje central, creo que estamos en este nuevo paradigma post-neoliberal de cambio de época político y económico en la región y en el mundo, afortunadamente. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha concedido. Alfredo Serrano, doctor en Economía, hablando de la CELAC, la importancia no solamente desde el punto de vista de integración, sino también económico en nuestra región. Recuerde, impactoeconómico@telesurtv.net para sugerencias y comentarios con respecto a la producción de este programa. Les saluda Luis Francisco Blandón, será hasta una nueva oportunidad.